de octubre, digamos casi 4 meses atrás, Roberto Gil, abogado con una larga trayectoria en la política, panista, exfuncionario del gobierno de Felipe Calderón, legislador, en fin, con toda su experiencia y muy crítico del proceso de la reforma al poder judicial, la reforma judicial, que ya parece entonces para el 11 de octubre había sido aprobada, dijo en este espacio, aquí con nosotros, que la mejor manera de confrontar esa reforma, no sé si confrontar fue el verbo, ahora se lo vamos a preguntar, era participando, era dando un testimonio de lo que era ese proceso y en su caso, si tuviera suerte, llegando a la Suprema Corte, porque él dijo ese 11 de octubre aquí que él buscaría ser candidato a la Suprema Corte de Justicia, estar en la boleta el 1 de junio. Nosotros le dijimos que pues, no sonaba tanto cuanto descabellado, él dio sus razones y 4 meses después, Roberto, gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación esta mañana, 4 meses después, pues estás descalificado de ese proceso, no pasaste vamos a decir, la segunda ronda, ni el Comité de Evaluación del Poder Legislativo ni el del Poder Ejecutivo te consideraron idóneo para ir a una tómbola. 4 meses después aquí estamos, Roberto. Buen día, te escuchamos. Buen día, Ciro. Buen día, Manuel. Buen día, Roberto. Gusto en verte, Ciro. Y sobre todo quiero empezar por agradecerte las expresiones que tuviste hace segundos hacia mí. Te venía escuchando, Ciro. Gracias. Y en efecto, hace 4 meses, el 11 de octubre, vine a anunciar mi intención de postularme como candidato a ministro de la Corte de Justicia de la Nación. Y decía en aquel momento que era un acto de resistencia. Acto de resistencia, un acto de confrontación, correcto. Un acto de resistencia porque yo creo que en algunos momentos hay que crear una conciencia cívica sobre reglas injustas, sobre modelos perversos, institucionales perversos, que tienen muchos inconvenientes, a través de la participación política activa. En aquel momento, recordarás, Ciro, te decía que ya se había perdido la batalla política, porque en la elección, después del discurso del 5 de febrero del 2024 del presidente de la República, cuando desde el Teatro de la República, allá en Querétaro, anunció el Plan C, desde ese momento las oposiciones no logramos plantar una alternativa, un debate, un modelo de poder judicial e incluso confrontar eso que el presidente había anunciado ese día. Ahí se perdió la primera batalla política. La segunda fue la batalla parlamentaria, que también se perdió porque nos faltaron votos. La tercera fue la batalla jurídica, que empezó con la derrota en la sobrerepresentación y terminó faltándonos un voto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para declarar inválida la reforma judicial. Y en aquel momento te decía, después de esas 3 derrotas, lo que sigue es hacer política y es competir con esas reglas en su cancha, con su balón, con su árbitro, precisamente para mantener abiertos los canales posibles de cambio político hacia adelante, correr la cortina, poner en tensión si es cierto que sus motivaciones era democratizar el acceso a la justicia y que la pluralidad política también se reflejara en el Poder Judicial. Y debo confesarte que en algún momento pensé que iba a durar menos esta aventura, duró en la segunda etapa muy poco, no me dejaron pasar ni a la tómbola, que era el mecanismo para dejar al azar una descalificación. ¿Qué dice los comités de evaluación que no cumplí, Ciro, según la norma que ellos aprobaron? En esa segunda etapa se trataba de analizar si se tienen los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo. Y si una persona, si el aspirante se ha distinguido por su honestidad, su buena fama pública, por su competencia, por sus antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Pues para los comités de evaluación yo no cumplo ninguno de estos elementos. Yo creo que más allá de un análisis objetivo o incluso... Perdón, nada más. Conocimiento técnico y la buena fama en general. Honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales. Esto es lo que deben analizar los comités de evaluación. Y me llama mucho la atención, insisto, no porque ni lo voy a impugnar, ni yo voy a seguir en otra ruta, la ruta de correr la cortina de este proceso, seguiré denunciando, he anunciado que voy a formar, que estamos ya formados en una agrupación política nacional para participar en el proceso de reforma, en el proceso de la elección judicial, denunciando estos fraudes, denunciando la manipulación de las reglas, denunciando lo que yo creo que va a ser una movilización ofensiva por parte del régimen, denunciando, por ejemplo, que me llama la atención quienes sí cumplen los requisitos. A ver, nada más. Entonces, o no tenías el conocimiento técnico, cosa que a mí me llamaría mucho la atención, que quienes están en esa lista tengan mayor conocimiento técnico tuyo que el de Derecho Constitucional. Finalmente tú buscabas ser ministro de la Suprema Corte. Pero también me parece muy claro que para la 4T, y finalmente en el Comité del Poder Legislativo, como el del Ejecutivo es la 4T, tú no tienes buena fama, Roberto. Y para ellos, pues no, ¿cómo vas a tener buena fama? Eres calderonista, asesoraste a no sé qué personas del viejo régimen, eres muy crítico fuiste muy crítico con el gobierno de López Obrador, lo estás haciendo con el de Claudia Sheinbaum, pues para ellos no tienes buena fama. Y creo, Ciro, que en realidad es un mensaje político y es muy claro. ¿Por qué descalificamos probablemente al único o de los pocos que se inscribieron teniendo una militancia distinta a la de Morena? A quienes cuestionamos la pertinencia, la construcción técnica, las implicaciones de la reforma judicial. Lo dije desde el primer momento. Es un mensaje y el mensaje es, en los comités de salud pública del nuevo régimen, nosotros decidimos quién tiene
buena fama pública, honestidad. ¿Quién es bueno, quién es malo, quién es patriota, quién es no patriota, o ¿Quién es traidor traidor de la patria? quién es un paria o quién es un mexicano de bien? Esa es la lógica de este gobierno, la lógica retórica de este gobierno. Y es el mensaje muy claro, aquí no pasa nada, no pasa nadie. Aquí no pasa nada. Nadie, que no sea de Morena, que no sea afín de Morena, que no se arrodille ante Morena. Yo no pedí una sola entrevista con nadie de Morena para pedir que me dejaran pasar. Lo digo aquí, te lo digo a los ojos, Ciro. No busqué un solo contacto para ver si podíamos construir un acuerdo político y que llegar con compromisos. No me paré en ninguno de los centros de decisión de esta. Al contrario, fui muy crítico aquí en tu espacio con lo que estaba haciendo, por ejemplo, Arturo Saldívar, en la manipulación de los distritos. Hoy entraremos a esa discusión. Y me llama la atención que si lleguen, déjame darte un agregado solamente de la lista que ya se publicó ayer, de los 26 integrantes que aparecen en la lista de calificados una vez superada la tómbola, de los 26, 4 trabajaron directamente con Saldívar. 6 tuvieron un cargo en la Ciudad de México, en algún momento de su vida, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo Judicial. Y 5 vienen del gabinete o del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Empezando por quien fue su última consejera jurídica, la última consejera jurídica de la presidencia. Empezando por la consejera jurídica y terminando por el titular de la Procuraduría Agraria. Eso da 15, Son 15 de los 26. 15 de los 26 vienen o de la ponencia de Arturo Saldívar, del ámbito de sus relaciones internas. Por cierto, nos dicen todo el tiempo que el Poder Judicial estaba podrido. La única parte no podrida, parece, es la que tiene, en la que influye Arturo Saldívar. En el Tribunal de Disciplina, Ciro, están seleccionados por Saldívar 2 personas, José Artemio Zúñiga Mendoza y Javier Santana Turrell. Santana Turrell fue el secretario ejecutivo de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal durante la presidencia de Arturo Saldívar en la Corte. Son las 2 personas que fueron señaladas por presionar a jueces y magistrados durante ese periodo. Están en la lista del Poder Ejecutivo. Entonces es muy claro, solo pasan los que son de Morena, los que tienen relación con Morena, los que ya capitularon en su voluntad y van a estar siempre al servicio de Morena, o lo que yo veo con preocupación, que se está constituyendo una nueva facción judicial. Un grupo político, el grupo de Arturo Saldívar, está haciendo una facción en el Poder Judicial. Y lo anticipo, le van a poner condiciones a la Presidenta de la República y al gobierno cuando se apropien faciosamente del Poder Judicial. Pero aquí están las listas, aquí está la manipulación. Yo pregunto si Arturo Saldívar se abstuvo, se excusó cuando conoció de estas relaciones. Vamos a una